Oh, ahí está. Bien. A ver. ¿Cómo es esto? Lunes 24 de marzo del 2025. Son las 4:50 de la tarde. Hoy es feriado. Estoy acá en mi casa. Hoy de lo que vamos a hablar es de lo siguiente. Bueno, primero que nada, no renuncié. Primera noticia. No renuncié. A ver, motivos. Bien. Bien, no renuncié al laburo todavía. ¿Por qué no renuncié? Bueno, ya vengo amagando hace fácil 5 o 6 meses con esto. No renuncio. Un mes. Siempre es un mes más. La verdad que, por un lado, me voy a hacer cargo de mi propia flaqueza, o sea, mi propia indecisión. No renuncio porque algunas cosas me generan ciertas dudas, ciertos temores, ¿sí? Desde que tuve este plan de viajar a Italia, la idea era, cuando me entreguen la carpeta con la cual yo puedo viajar, ¿sí?, para hacer la ciudadanía allá, renuncio. Entonces es como está todo encastrado de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? La carpeta se demoró. Yo no renuncié, pasó otro mes, no renuncié. A día de hoy, que lo veo en perspectiva, puedo darme cuenta de que fue una decisión acertada no haber renunciado, porque me permitió seguir ahorrando. Más ahora que con unas nuevas disposiciones que salieron del gobierno italiano, ahora van a partir de enero empezaron a cobrar para hacer el trámite de la ciudadanía, tanto en Italia como acá, tengo entendido. Un poco más de plata, hasta 600 euros extra pueden llegar a cobrar las comunas de Italia por ingresar el trámite. Así que es una plata extra que uno no tenía planeada y que, bueno, a raíz de estas nuevas disposiciones, ¿no?, que se están, digamos, que ya está vigente en Italia, pero que, bueno, las comunas van adoptando conforme pasa el tiempo. Eso, bueno, uno tiene que llevar más plata para poder iniciar el trámite, con lo cual fue la excusa perfecta para todavía no renunciar. Por eso hoy, marzo, no renuncié, voy a trabajar abril también. Así que, por un lado, es mi propia indecisión. Por otro lado, luego de verlo en perspectiva, me di cuenta de que al final fue una buena decisión no haberlo hecho, aunque mi miedo me haya, o mi temor me haya orillado a no renunciar, fue una buena decisión al final. Pero sí, ya estoy remil podrido, esa situación no cambió, estoy remil podrido, no aguanto más, no quiero tomarme un puto tren nunca más en mi vida. No al menos en las condiciones en las que uno viaja, ¿no? Acá. Así que sí, estoy cansadísimo, no veo la hora de no ir a laburar más, de renunciar y de dirigir mi vida hacia otro lado, hacia otro rumbo, por el camino que yo tengo planeado ir. Pero bueno, no renuncié. El plan es que si la gestoría me manda la carpeta, o me dice ya está la carpeta durante abril, que eso sería lo ideal, yo ya poder viajar en mayo. Eso sería óptimo. Ojalá las cosas se den así. Ojalá. Porque, nada, yo estoy repodrido, no aguanto más. Otro asunto. Bueno, están bastante conectados. Lo siguiente. Venía hablando de que estoy remil podrido del laburo de oficina. Yo soy administrativo. Y la verdad que me tiene súper cansado. Estoy cansado del teléfono, cansado de la computadora, cansado de saberme los nombres de todos,
cansado de acordarme de los clientes, cansado de mandar mails, de atender imbéciles, porque yo laburo de atender idiotas muchos días. Algunos días no voy a meter a todas las personas en la misma bolsa, pero generalmente muchos de los que vienen son idiotas, entonces te los tenés que fumar, y yo ya no quiero fumarme a nadie. Entonces, sí, estoy remil podrido de todo esto. Quiero algo más de mi vida. Parecerá una locura lo que estoy a punto de decir, pero últimamente, desde hace un par de meses, vengo con la idea de alguna vez conseguirme un caballo. Un caballo, o sea, un caballo, y viajar a caballo. Es una fantasía, pero tremenda. Pero sí, estoy muy decidido a que en alguna etapa de mi vida yo consiga un caballo, lo dome y viaje, digamos, a caballo por entre montañas, valles, senderos, ¿no? Llegue la noche a acampar, hacer un fueguito, darle agua al caballo, comida, yo comer, o sea, vivir ese tipo de vida a la naturaleza. ¿Cómo lo explico? No es tanto por el caballo, sino por mi deseo de aventura. O sea, estar encerrado 3 horas por día en un microondas, que es un tren, en el tren que es un microondas en verano, es un refrigerador en invierno, lleno de gente, olor a pedo por todos lados, olor, gente que de lo apretado que vas a veces le agarra ataque de pánico, tienen que parar el tren, en una ciudad con olor a meo por todos lados, olores asquerosos en los subtes, o sea, y llegar y estar encerrado 8 horas en un cubículo atendiendo imbéciles, y fumándote a los clientes y fumándote a los jefes y fumando. Y bueno, uno a veces no puede evitar estar del orto y no son los mejores días, y luego volver a la noche tarde para el otro día hacer exactamente lo mismo. O sea, yo no concibo que mi vida sea esto. No concibo que la vida de un humano, de una persona, sea esto. Entonces, de ahí salen todos mis delirios de querer conseguirme un caballo y vivir en la naturaleza, o sea, alejado de todo. Es lo que más deseo en el mundo. La otra era abordar un barco, ¿no? Tener una especie de vida en el mar, ¿sí? Por un tiempo, ¿no? Ser una especie de marinero. No sé, estar en el medio del mar, del océano, con un barco, haciendo nudos, qué sé yo, otra locura mía, pero me encantaría poder, porque al fin y al cabo, lo que busco básicamente es vivir experiencias intensas. Quiero vivir experiencias intensas, quiero vivir aventuras, quiero, qué sé yo, como dije, agarrar un caballo y hoy no saber dónde voy a acampar, ¿entendés? Y no saber qué hay detrás de esa loma, de aquella montaña, qué hay en ese bosque. O sea, arreglármelas como puedo. O ir en una embarcación, descender en una isla remota en donde no me conozca nadie, donde nadie haya pisado esa isla hace 200 años y ver qué carajo hay. O sea, no sé, algo por el estilo. Tener, qué sé yo, una especie de aventura a mi medida, dentro de lo que yo puedo afrontar. Pero esta vida de hoy ya no la aguanto más. Ni siquiera aguanto más la idea de la vida que plantea esta sociedad para conmigo y para con cada uno de los individuos que está metido en la sociedad, ¿no? Entonces estoy tan podrido que, sinceramente, estoy muy abierto a en cualquier momento fugarme y emprender una especie de aventura. Ya no sé ni qué estoy diciendo, ¿no? Pero algo así. Creo que mucho de eso tiene también esta idea de emigrar, y de afrontar todo lo que hay fuera de mi zona de confort, ¿no? Confrontar al mundo de alguna manera y confrontarme a mí en ese mundo, y qué es lo que yo genero y qué es lo que me genera a mí todas esas experiencias. Así que creo que ese viaje tiene mucho de esto que estoy buscando, de esto que necesito.
Luego está dentro de mi top 3 de deseos, digamos, está algo que tengo muy presente, que es que en algún momento siempre yo quiero en algún momento poder vivir en una especie de valle con verde y con montañas y con bosques y alejado, y tener un par de vecinos, pero qué sé yo, tener un vecino a 10 kilómetros, o sea, estar solo, ¿sí? Es una fantasía. Deseo mucho poder vivir así. O otra es vivir en un pueblo que quede en el medio de las montañas, ¿sí? Donde yo tengo un vecino al lado, yo vivir en una casita y vivir al lado de un vecino y al otro lado un vecino y enfrente un vecino, pero que el pueblo en sí sea pequeño y sea en el medio de las montañas. Ponele. Esa es otra de las cosas que deseo. En fin, ese tema ya llegó a su fin, digamos, ya más de eso no. Vivir emociones intensas, básicamente. Luego, esto es muy importante, corregir la novela. Estoy corrigiendo la novela por 10ª vez en estos últimos años, ahora más que nunca porque ya se acerca la publicación de la novela, así que estoy metiéndole todo lo que puedo para pulirla y que quede de la mejor manera posible. Ya me entregaron la tapa, la portada del libro, lo voy a dejar por acá. Me gustó bastante el resultado, como a lo concreto, ¿no? Victimario, el título de la novela, mi nombre arriba, una imagen de un tipo siniestro en el medio, mucho rojo, mucha sangre, mucha perversidad, mucha oscuridad, y bueno, y después lo que esté adentro. Ya dijimos con la editora que de las primeras páginas van a ser un aviso de discreción, como no puede leer esta novela cualquier persona, tiene escenas de este tipo, así que mayores de 16 años, etcétera. Bueno, poner un aviso como para que no entren a leer algo y después se encuentren con una cosa que no esperaban, porque sí, la novela es muy cruel, muy sangrienta, muy oscura, entonces también me estuve replanteando ese tema, ¿no? Es una novela intensa, es una novela que tiene mucha oscuridad, mucha locura dentro del personaje, entonces la verdad que digo, está difícil, ¿no? O sea, no le puedo decir, che, ¿querés leer esto a cualquiera? Porque es como para gente selecta, gente que aguante cualquier cosa, digamos. Así que ojalá salga todo bien, seguro que sí. Estamos tratando de llegar a la feria del libro con la novela lista para ponerla ahí, que la puedan comprar toda la gente que desee. Obviamente, ¿qué otra ilusión tiene un escritor que ser leído? Más allá de vivir de la escritura, ser leído es que te lean otras personas, poder compartir tus historias con otros, que las disfruten, poder dialogar, poder intercambiar ideas. Incluso en este caso, bueno, la novela la tuve que entregar para que la corrijan, para que la revean, para que la revisen otras personas, y obviamente me hicieron devoluciones que a mí me sirvieron mucho para atar cabos y para de alguna manera mejorarla, y también pensar esos otros puntos de vista que a uno como autor capaz no se le ocurren, y uno lo escribe y luego lo lee otra persona y dice, esto no podría ser así, y sí, en efecto, podría ser así, como también no, pero digo, aportar nuevas ideas a la historia y pensarlo desde pensar la misma historia desde otra cabeza, que te transmita esos pensamientos, y ayudan muchísimo. Así que bueno, todavía sigo corrigiendo, tengo que mandar la segunda revisión durante esta semana que va a entrar ahora. Otra cosa que quería hablar sobre las correcciones. He encontrado mucho esto de que al corregir la novela, más allá de corregir toda la parte gramatical, y errores de ortografía, puntuación, etcétera, siempre se corrige mucho esto se corrige la repetición de gerundios y de adverbios de modo. Gerundios, o sea,
corriendo, jugando, comiendo, y adverbios de modo rápidamente, lentamente, precisamente. Y en este último tiempo me di cuenta de que es una locura propia de alguien que tiene un toque a hacer algo que realmente tiene importancia, porque es cierto que a veces las rimas involuntarias debilitan la calidad de un texto, pero tampoco tomárselo así a la tremenda, porque bueno, digo esto porque yo si bien trato siempre al escribir de evitar repeticiones que son innecesarias, y si veo que vengo usando muchos gerundios, trato de bajar, digamos, bajar el uso de esas palabras, y si veo que vengo usando muchos adverbios de modo, también trato de regularme, ¿sí? Y dejarlo solamente cuando es necesario. Y corregí muchísimos, en estas correcciones que vengo haciendo, corregí muchísimos, muchas sugerencias las acepté, las corregí, cambié, dije, bueno, está bien, esto está de más. Pero también pensé, reventarse la cabeza buscando una palabra que sustituya a la que querés cambiar, que quede bien, que no rime. Cuando es necesario está buenísimo hacerlo, pero tampoco tanto. O sea, el ejemplo que me anoté acá es que, bueno, el año pasado justo leí varios libros, bastantes, pero uno de los que leí era de Hemingway, súper conocido el libro, es El viejo y el mar. No me pareció una novela guau, me pareció una novela rozando lo malo, y el chabón le dieron el premio Nobel de literatura, entonces es como que me pareció una novela que me dejó mucho que desear. Me gustó, pero esperaba más. Y el tipo, no voy a decir porque no los conté, pero en todo el libro no sé cuántos, pero en muchas ocasiones, en una sola, no en la página de un lado y de otro, en una sola carilla, el tipo usaba 8 o 9 adverbios de modo. Qué sé yo, para dar un ejemplo, no voy a citar porque no me acuerdo ninguna parte textual, pero sí, qué sé yo, ponía, por ejemplo, decía cualquier cosa, ¿no? Lentamente levanté la caña precisamente de este modo, y luego rápidamente venían los tiburones y ferozmente le clavé el arpón en la cabeza, no sé, algo así, qué sé yo, ¿no? O sea, en el lapso de un párrafo así de 6 renglones, el tipo usaba 9 adverbios de modo. Entonces ahí te replanteás las cosas. Decís, este tipo ganó un premio Nobel, escribió esto que es medianamente bueno, medianamente malo, y estoy hablando de los adverbios de modo de un solo párrafo. El tipo usa, no sé, me decían, lo aconsejable es usar un adverbio de modo cada 1000 palabras. Este tipo en un lapso de 1000 palabras usa, no sé, 50 adverbios de modo. Es una locura lo que usa, ¿entendés? Entonces, ¿con qué vara lo medimos? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo correcto? ¿No? Tenés otros autores que no usan un adverbio de modo en todo un capítulo, y capítulos largos. Pero este tipo ganó el premio más importante del mundo y te ponía en 10 adverbios de modo en media carilla. Entonces es como que estamos... no sé, no se entiende lo que quiero decir. Muy raro. En fin, eso en cuanto a las correcciones. 1, 2, 3, 4, ya lo dije, 5. Bien, ya que venimos hablando de todo lo que es las novelas, de mi novela Victimario, que está pronta a publicarse, venía pensando, porque estoy escribiendo otra novela que es una novela familiar, creo que ya lo mencioné en uno de los videos anteriores, una novela familiar cuyo título yo ya tengo en mente, ya tiene nombre, pero no lo pienso decir todavía.
hasta que no esté terminada, dentro de un par de años seguramente. Y un tema que estoy tratando últimamente es el tema de las repeticiones y los círculos viciosos dentro de la genealogía nuestra, en este caso mía. He pensado mucho, y esto últimamente me obsesiona casi, diría, que uno tiene que prestarle mucha atención a la realidad, a la vida suya y a la vida de sus antepasados y de su entorno. Porque hay cosas con las que hay que tener cuidado, quiero decir, con los patrones que se van repitiendo y que uno no se da cuenta. O sea, con esta novela familiar, al estar escribiendo desde mi tatarabuelo hasta mí, y estar interiorizándome de la vida de cada uno de ellos, y de mis familiares, y de todo esto, me es imposible no darme cuenta todas las veces que se repitió una misma historia dentro de mi genealogía, dentro de mi árbol. Todas las veces que se repitió una misma historia, capaz no exactamente igual, pero sí en cuanto a una temática o una cosa en específica que se repitió en diferentes ámbitos, a diferentes personas le pasó lo mismo. Entonces como que eso te hace pensar que uno no es aislado de los demás. Vos estás ahí dentro de ese árbol genealógico y hay que estar atento porque uno tiende a repetir los mismos errores que sus antepasados. Y si no conoces la historia de tus antepasados, repetís sus mismos errores. Esto me tiene muy obsesionado últimamente porque parecerá una estupidez total y que uno puede pensar de que no, mi vida es mi vida y la vida de los otros fue la vida de otros, pero no. Podés pensar eso, pero obligatoriamente, sin darte cuenta, muchas veces, hasta el día de hoy, yo repetí muchas cosas de mi vieja, de mi padre, de mi abuela, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi bisabuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y mis padres repitieron cosas de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos, y las mismas historias se van repitiendo y muchas veces son los mismos errores y son las mismas maldiciones y son las mismas cosas malas. A veces son buenas, pero muchas veces son malas, ¿sí? He notado que se suelen repetir más los errores que los aciertos, y eso hay que prestar mucha atención. Y esta novela que estoy escribiendo me está sirviendo muchísimo para darme cuenta de las cosas que hizo mi bisabuelo, las cosas que hizo mi tatarabuelo, las cosas que hizo mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi abuela, mi madre, yo. Los errores, las cosas que se repitieron de una generación a otra y las cosas que se están transmitiendo a mi generación, a mi vida. Entonces, esto que he observado mientras voy escribiendo esta novela es algo muy destacable y que me tiene muy obsesionado últimamente. Si estás viendo esto y nunca te importó la genealogía, te recomiendo que empieces a indagar en tu pasado. Porque aunque no lo creas y aunque pienses que sos alguien completamente aislado y que tu vida es algo completamente aislada de la vida de los otros, no es así. En la sangre pareciese que todo queda inscripto, todo lo que sucedió en el pasado, y muchas veces se repiten cosas en tu cuerpo, en tu realidad, en la energía que te rodea. No sé cómo explicarlo, porque no soy experto en esto. Me gustaría saber más de lo que sé, por supuesto. Pero si uno observa detenidamente la realidad y a detalle y se pone a estudiar su propio pasado, lo primero que te toca es caer en cuenta de todas estas cosas, y lo segundo es la pregunta de ¿qué hago para no repetirlas? ¿No? Porque es como cuando ya conoces la historia y ves que se repitió en determinadas ocasiones, en determinadas personas, decís, puta madre, esto pareciese que es algo que obligatoriamente se viene repitiendo casi.
o que lo repitieron mis antepasados por no conocer su propia historia, pero yo estoy acá, ahora es mi turno, y yo sí estoy conociendo mi propia historia y sí estoy estudiando mi pasado. Entonces, si hago esto que ellos no hicieron, ¿qué puedo hacer además para no repetir lo que ellos sí repitieron? No es fácil. En fin. Parecerá una locura lo que estoy diciendo. Pero juro que tiene sentido. Cuando te pones a escarbar en tus antepasados, en tu pasado, en las historias de tu familia, no te queda otra que darte cuenta de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy y en el día a día? ¿Y qué decisiones puedo tomar yo que eviten ese destino y que refuercen las cosas buenas que sí pasaron? ¿Sí? Y que evite las malas, que me evite a mí repetir lo malo que le pasó a mi vieja, que me evite a mí repetir lo malo que le pasó a mi viejo y que viene desde generaciones atrás, desde los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos. Entonces, la novela familiar que estoy escribiendo de fondo tiene mucho de eso. Y me entusiasma mucho, porque yo pensé que era una tontería absoluta. Y yo pensé que, esto igual me di cuenta hace ya un tiempo, no ahora, pero yo pensé que nunca iba a llegar a pensar esto, o nunca se me pasó por la mente este asunto. Pero conforme más indago y más escribo, las cosas van apareciendo solas, como se van repitiendo. O sea, el acto de escribir esta novela familiar, tan solo escribiéndola, y para escribir yo tengo que interiorizarme de las vidas de mis ancestros, tan solo escribiéndola, mientras voy escribiendo los acontecimientos, voy yo uniendo los puntos en la propia narración de todas las cosas que se fueron repitiendo en la historia de mi familia. Es increíble, amigo. Es increíble. Es increíble. No desperdicien ese recurso, porque hoy más que nunca tenemos la posibilidad de indagar en el pasado, porque hay fuentes por todos lados. Entonces no hay que desperdiciar esta oportunidad. A mí me sirve muchísimo y me encanta encontrar esas repeticiones que me indican a mí por dónde no quiero ir. Y muchas de las cosas que yo siento que tengo que hacer sí o sí, a veces son muchas de las cosas que ya hicieron mis antepasados, pero que no veo que hayan estado mal. Entonces eso me da la pauta a mí de decir, bueno, esto lo voy a repetir, pero a conciencia, porque me parece que estuvo bien y a mí me abre puertas. Y esto no quiero repetirlo a conciencia, porque siento que estuvo mal y me perjudica y me cierra puertas. Entonces, el poder de decidir qué repetir y qué no. ¡Uf! ¡Puta madre! ¡Ay! Creo que lo terminé diciendo a todo esto mejor de lo que lo tenía en mi cabeza. Bueno, ojalá te sirva si estás viendo esto. Presta atención. ¿Qué más después de eso? Estoy muy feliz con todo esto. Sí, bueno, actualización sobre estudios y mi estado de salud. Bueno, en este momento me encuentro en una situación en la que continúo con todas las molestias. Voy a ser breve porque, como ya dije, no quiero tocar esto en todos mis videos, pero siento la necesidad también de ir actualizando de vez en cuando. Me siento igual que siempre, con molestias, dolores que trastocan mi mente y me hacen pensar cosas terribles. Sigo teniendo la esperanza de que cuando renuncie suceda lo mismo que me sucedió cuando me estuve de vacaciones, que se aplacó todo, y que yo pienso que si en ese momento, en lugar de haber estado de vacaciones, yo continuaba sin ir a trabajar, es decir, yo agarraba mis vacaciones y después renunciaba y no iba más, yo creo que me hubiese mejorado muchísimo y al cabo de un tiempo hubiese estado al 100 de nuevo. Pero bueno, tuve que seguir trabajando para poder darme la chance de viajar y ahorrar y concretar muchas cosas que tengo planeadas. Pero la fecha de renuncia cada vez se acerca más, la verdadera fecha de renuncia se acerca cada vez más, inevitablemente, y tengo la esperanza y tengo
a veces flaquea un poco la convicción. Pero tengo una esperanza muy grande en que cuando renuncie suceda lo mismo que me pasó cuando me fui de vacaciones a mitad de octubre, que todo con el paso de los días se vaya aplacando y que yo incluso me sentía extraño y decía, ¿qué pasó acá que me siento mejor? Y de repente empecé en ese momento a tener miedo de que me vuelva. No el miedo ya a tenerlo, sino el miedo a que me vuelva. Y cuando empecé a trabajar, después de un par de semanas me volvió todo y hasta el día de hoy. Así que tengo la esperanza de que cuando renuncie todo yo vuelva a estar bien y se me aplaque todo con el paso de los días y recupere mi 100% para hacer un montón de cosas, para viajar a Italia, para poder ir al gimnasio, para poder conseguir la ciudadanía, para poder conseguir un laburo, para poder tener una mejor calidad de vida, para poder ayudar a mi vieja, ayudar a mi novia, para poder ayudarme a mí en mis propios sueños y poder concretarlos, porque sé que tengo toda la energía y todo lo que se necesita dentro mío para poder concretar todo lo que planeo. Entonces, si pude hacer todo lo que hice el año pasado hasta el día de hoy para avanzar con todo lo que avancé en todas las cosas que me propuse, ¿sí? Ahorro, trabajo, publicar un libro, empezar con... Es un tema que tengo con un juicio que estoy a punto de iniciar para reclamar lo que es mío. Y pude hacer frente a un montón de desafíos estando en el estado en el que yo estaba y en el que estoy, que es lo que no podría hacer cuando yo recupere mi 100%. Lo que sea, amigo. Estoy convencido de que, y con toda la esperanza de que cuando esto se me vaya, porque se me tiene que ir, porque estoy convencido de que todo está acá y que de acá puedo mandar hacia mi cuerpo lo que yo quiera, estoy convencido de que voy a ser imparable. Voy a ser imparable, maldita sea, voy a ser desastrosamente imparable. Porque me di cuenta de que si lo pude hacer a todo lo que hice el año pasado hasta el día de hoy, con el miedo absoluto que le tenía a la muerte y que todavía le tengo, cuando esto se me pase, cuando sea que se me pase, porque no sé cuándo va a suceder, y espero que suceda, porque también estuve hablando con mi novia ese tema de que mi miedo es que renuncie y que yo siga igual de mal y que no se me pase como se me pasaron las cosas estas en las vacaciones. Pero si se me pasa, y ojalá que se me pase, y todo se aplaque y yo vuelva a estar al 100, voy a ser imparable, amigo. Con todo lo que aprendí, todo lo que hice. Si yo no tengo esto y no lo voy a tener más, cuando yo no tenga esto que me frena y me tira para atrás, voy a ser imparable. Y lo repito porque quiero dejar constancia de eso. Bueno, sobre la gestoría ya hablé. Voy a seguir esperando, estoy esperando que me entreguen la carpeta en mitad de abril, o a fines de abril como mucho, para poder sacar los pasajes, irme a la reputísima madre que me parió. Y bueno, ya no tengo más nada para decir. Quiero terminar, esta vez, bueno, no va a ser con un poema, pero elegí un texto que a mí me gusta mucho. El año pasado leí mucho a Hermann Hesse, se convirtió en uno de mis autores favoritos. Es una bestialidad lo que escribió este chabón, es una locura. Y bueno, dentro de los libros que leí leí bastantes libros, pero de él es el del que más leí como 4 libros. Y uno de los libros que leí era un libro de poemas y de relatos. Y de este libro, que por supuesto, ahora les voy a decir cuál es, por si les interesa leerlo, se llama El Caminante. Tiene algunos textos que son muy buenos. Y específicamente dentro del libro El Caminante hay un relato que se llama Tiempo Lluvioso, que es un poco más largo, pero que voy a leerles la parte principal,
que es una locura y que es buenísimo y que yo, bueno, me siento muy reflejado y calculo que mucha gente se siente reflejado porque es justo esa parte que les voy a leer, más un poquito más que nunca aparece, es algo que comparten mucho en redes y lo quedan hasta ahí, pero nunca aparece la parte que sigue. Ahora les voy a leer toda esa parte, ojalá les guste, así que les leo este fragmento de el relato Tiempo lluvioso de Hermann Hesse en su libro El caminante. Dice: sé por qué es así. No es el vino que bebí ayer, ni que haya dormido en una mala cama, ni tampoco el tiempo lluvioso. Han aparecido unos demonios y han desafinado una por una todas las cuerdas de mi ser. Ha vuelto el temor, el miedo de las pesadillas infantiles, de los cuentos, del destino de los colegiales. El temor, el acoso de lo inalterable, la melancolía, el tedio. Qué insulso es el mundo. Qué horrible tener que levantarse mañana, volver a comer, volver a vivir. ¿Por qué hemos de vivir? ¿Por qué es el hombre tan tímido y bonachón? ¿Por qué no yacemos desde hace tiempo en el mar? Ni siquiera ha crecido la hierba. No se puede ser vagabundo y artista y al mismo tiempo un burgués sano y cuerdo. Si quieres embriaguez, acepta también la resaca. Si quieres sol y bellas fantasías, acepta también la suciedad y el hastío. Todo está dentro de ti, el oro y el barro, el deleite y la pena, la risa infantil y la angustia mortal. Acéptalo todo, no te aflijas por nada, no intentes rehuir nada. No eres un burgués, tampoco eres un griego, no eres armónico y dueño de ti mismo. Eres un pájaro en plena tormenta. Déjala rugir, déjate llevar. ¿Cuánto has mentido? ¿Cuántos miles de veces, incluso en tus libros y poesías, has fingido ser el armonioso y sabio, el feliz, el iluminado? Lo mismo han fingido ser los héroes al atacar en la guerra, mientras las entrañas temblaban. Dios mío, qué simiesco y fanfarrón es el hombre, sobre todo el artista, sobre todo el poeta, sobre todo yo. Hasta ahí llega siempre lo que aparece en redes sociales. Luego sigue y dice: me haré asar unos pescados y beberé el nostrano en un vaso de cristal grueso y consumiré largos cigarros y escupiré al fuego de la chimenea. Pensaré en mi madre y trataré de exprimir algunas gotas de dulzura a mi temor y mi tristeza. Después me acostaré en una mala cama adosada a una pared delgada, escucharé el viento y la lluvia, lucharé contra los latidos del corazón, desearé la muerte, temeré la muerte, imploraré a Dios, hasta que pase todo, hasta que la desesperación se fatigue, hasta que consiga algo parecido al sueño o al consuelo. Así era entonces, cuando tenía 20 años, así es hoy y seguirá siendo, hasta que llegue el fin. Importante ahora. Una y otra vez tendré que pagar con estos días mi vida hermosa y amada. Una y otra vez volverán estos días y noches, el miedo, el hastío, la desesperación, y aún así viviré y aún así amaré la vida. Bueno, luego termina diciendo: qué sombrías y maliciosas son las nubes colgadas de las montañas, qué falso y plomizo es el reflejo de la tenue luz en el lago, qué tonto y desconsolado es todo cuanto me viene a la mente. En fin, muy importante lo que dice en el anteúltimo párrafo, como que con todas esas cosas terribles tiene que pagar por todos sus días buenos. Este texto, si lo quieren, se los recomiendo que lo lean todo. Llega mucho más adentro de uno si uno lo lee que si uno lo escucha, se los aseguro, pero al 100%. Y en fin, ojalá me deparen cosas buenas.
Ojalá les deparen cosas buenas a ustedes también. Así que bueno, hasta acá es todo lo que tenía para contarles. Les mando un saludo, un beso y nos estamos viendo cuando sea que se me ocurra grabar de nuevo otro video.